Empezamos esta historia con Lady Arra, hija única del poderoso ducado Goldwyn, la familia más prestigiosa del imperio. Desde que nació, fue elegida por la profecía del dios Eneus como la prometida del príncipe heredero, destinada a convertirse en la futura emperatriz. Cada día que pasaba, Eira se volvía más hermosa, más refinada, el ejemplo perfecto de una noble. Y cuando llegó el día de su boda con el príncipe, todo el imperio celebraba. En el público, la gente comentaba que parecían hechos el uno para el otro, que su relación estaba bendecida por Dios, y que pronto habría un heredero. Pero nadie jamás imaginó que, justo al día siguiente de la boda, el príncipe heredero pediría cancelar el matrimonio. El rey, indignado, le preguntó a su hijo qué estaba diciendo, si Eira era la elegida de la profecía. Pero Albert respondió que, como descendientes del dios Eneus, los miembros de la familia imperial no podían sentir atracción por mujeres comunes, solo por aquella destinada a ellos por la profecía, y que sabrían quién era esa mujer en cuanto la besaran, pues aparecería el patrón dorado que marca el vínculo sagrado. Pero al besar a Lady Eira, no sintió absolutamente nada, y la marca no apareció. Dijo que besarla fue como mirar una piedra o un árbol, no había diferencia. Su madre no podía creerlo, pero los rumores ya estaban corriendo, ¿y si Lady Eira no era la elegida? ¿Cómo era posible que no tuviera la marca? Era la primera vez en toda la historia del imperio que algo así pasaba. Y entonces, el escándalo se desató. Encontraron a otra joven, una pariente lejana de los Goldwyn, y anunciaron que ella era la verdadera elegida de la profecía. Y la gran pregunta que todos se hacían era, ¿qué pasaría ahora con Lady Eira? ¿Quién querría casarse con la exesposa del príncipe heredero? Encima, comenzaron a decir que era una hija ilegítima, que ni siquiera sabía quién era su verdadero padre. El imperio entero se burlaba de ella, la llamaban falsa, y Eira, devastada, ya ni siquiera podía dormir. Un año después, en una fiesta, los rumores sobre ella no habían cesado. Decían que iba cada noche a Twimbale a buscar hombres, que ya no tenía dignidad, que nadie sabía quién era realmente. Y Eira, escuchando todo eso, pensaba que no estaría ahí si no fuera por eso, y que debía encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Iba tan perdida en sus pensamientos que terminó tropezando y derramando su bebida, rompiendo la copa y atrayendo todas las miradas. Lady Goldwyn vino a Twimbale, decían. Eira se dio cuenta de que el listón de su máscara se había soltado, pero ya no importaba. Tal vez era mejor así, tal vez así terminarían los rumores. Quería dormir. Solo eso. Pero otra vez, el dolor de cabeza. Otra vez. Justo cuando estaba por desmayarse, un hombre la sostiene. Al mirarlo, siente cómo su dolor desaparece. Y además, es guapo. Le sonríe y le pide que la acompañe. Él acepta y les dice a sus amigos que se irá con ella. Al llegar a la habitación, él le pregunta si está segura de que ahí está su acompañante, pero Eira le dice que ahora él es su acompañante. Le suplica que se quede solo esa noche, porque no puede dormir. Él le sugiere que si sufre de insomnio, debería buscar tratamiento. Pero Eira, arreglándose el cabello, le responde que ya lo está recibiendo. Él, confundido, le pregunta a qué se refiere. Y justo antes de besarlo, ella le sonríe y le dice que los hombres guapos son su cura. El hombre se pregunta qué está pasando, Eira, ¿piensa será su primera vez? Y notando que también tiene buen cuerpo, dice que eso hará que la cura sea más efectiva. Entonces, se acerca y lo besa, mientras siente los latidos de su corazón acelerarse. Parece que él disfrutó el beso, y su respiración suave provoca en ella una extraña sensación de mariposas en el estómago. Lady Eira se pregunta si acaso él es su tipo ideal, porque aunque solo lo besó, siente que el dolor de cabeza que la aquejaba disminuyó. En su espalda aparece un patrón dorado, y justo cuando Lady Eira experimenta una sensación de alivio nunca antes sentida, queda dormida sobre él. A la mañana siguiente, Lady Eira despierta renovada y sorprendida por haber dormido tan profundamente. Aunque bebió de más, no siente resaca ni dolor de cabeza. Se pregunta si el alivio que siente no fue causado por el alcohol, sino por el chico de la noche anterior. Sin embargo, sabe que esa sensación será temporal, pues siempre es lo mismo, el alivio dura poco y el dolor vuelve. Aún así, piensa que no estaría mal echarle un vistazo al rostro del hombre, ¿acaso se fue y la dejó allí? Mientras tanto, en otra parte, un grupo de guerreros entrena y conversa entre ellos. Uno de cabello rosado pregunta si es cierto que ayer el capitán fue a Twimbale.
Los demás comentan que Twimbale es el club más popular entre los jóvenes aristócratas y se preguntan por qué el capitán iría allí si ni siquiera le interesan las mujeres. Otro guerrero explica que desde niño, el capitán ha estado combatiendo monstruos para sobrevivir. Aunque la guerra terminó, él considera que las mujeres son una pérdida de tiempo. El hombre con parche en el ojo interviene diciendo que el capitán también debería experimentar el placer de la compañía femenina y que por eso lo llevó a conocer a las mujeres más ardientes de la capital. Los demás dudan que eso le haya gustado, pero reconocen que una señorita abrazó al capitán mientras estaba borracho, y que solo la llevó a su residencia. Suena a algo típico del capitán, aunque uno especula que quizá hayan hecho contacto visual durante el camino. En ese momento, el capitán llega y pregunta molesto si otra vez están chismeando, lo que hace que los guerreros se asusten por su aura amenazadora. El del parche tartamudea y dice que solo preguntaban si se la pasó bien con la señorita de anoche. El capitán queda pensativo, recordando lo que pasó. Estaba nervioso cuando la chica se quedó dormida sobre él y se preguntaba qué le estaba pasando. ¿Siempre las mujeres han sido así de suaves y agradables? Entonces recuerda su historia. En la Tierra del Norte, una región fría y plagada de monstruos que dejaban huérfanos a cientos, él fue uno de esos niños. Empuñó un arma antes de llegar a la pubertad y creció rodeado del olor a sangre y humo. Lo que sentía por las mujeres no era amor, sino camaradería con aquellas con las que había luchado. Tras convertirse en capitán de los caballeros, comenzó a despreciar a los subordinados que se distraían con las mujeres y descuidaban el entrenamiento. Los guerreros le piden disculpas y le explican que descansar en los brazos de una mujer ayuda a recuperar la moral, pidiendo comprensión como hombres. Pero el capitán sigue preguntándose qué tiene de bueno estar con una mujer, si hay alguna diferencia entre tocar a un hombre o a una mujer. Para él, ambos son igual de indiferentes, como tocar una piedra o un árbol. Siempre había pensado así, hasta esa noche. Recuerda cómo su corazón comenzó a latir rápido, como si hubiera dado 10 vueltas en el campo de entrenamiento. Observa a la mujer frente a él, mira sus labios lujuriosos, y aunque solo los toca, se sonroja. Siente que está bajo un hechizo peligroso, como si su cuerpo no le perteneciera. Entonces, aparta a la mujer de encima, la cubre con una sábana y se marcha del lugar. De regreso al presente, el capitán les dice a sus guerreros que no pasó nada entre él y la mujer, pero que parece que tienen mucho tiempo libre para charlar, por lo que tendrán un combate con él. El del parche dice que no quiere morir, y la vicecapitana responde que ella tampoco. El capitán los reprende por su actitud indisciplinada y ordena desenfundar sus espadas. El combate comienza, con la vicecapitana atacando directamente, pero el capitán lo bloquea con facilidad. Piensa que estuvo tan inmerso en el ambiente de la capital que descuidó su entrenamiento y que su cuerpo se siente extraño, pero que pronto lo olvidará con práctica. Mientras tanto, Lady Eira está molesta porque el hombre se fue sin dejar ni una nota. Está decidida a encontrarlo y volver a verlo. Ya verá, dice para sí misma, que irá por la cura de su insomnio. Lady Eira no ha vuelto a dormir bien desde aquella noche. Algo cambió en ella tras ese encuentro con un desconocido. Confundida por la resaca, el insomnio y la presión social, intenta reconstruir ese recuerdo borroso. Anota algunas pistas en su diario, no debe ser coincidencia, no dormía tan bien desde hacía años. Creo que era guapo, de lo contrario no lo habría dejado quedarse. Parecía tener buen cuerpo. Era lindo, eso sí lo recuerdo. Pese a todos sus esfuerzos, nada más le viene a la mente. Frustrada, se levanta con determinación, no recordará nada si se queda quieta. Debe salir, debe buscarlo. Y si no lo encuentra, al menos hallará una pista. Mientras se prepara, una sirvienta entra y le lanza una advertencia: los rumores sobre su visita a Twimbale están por todas partes y su reputación se desploma. Con el duque su padre gravemente enfermo, no debería dar motivos para hablar. ¿Por qué no busca un nuevo prospecto para casarse?, sugiere la criada. Eira sonríe con ironía, ya es muy tarde para eso. Pero la sirvienta insiste, toda mujer debe casarse. Si se compromete con alguien de buena familia, su padre podría recuperarse. Cuídese, al menos por él. Entonces Eira nos revela la verdad: hace 6 meses, su padre colapsó por una severa enfermedad mental. Solo la intervención del sumo sacerdote evitó lo peor. Él le había ocultado su condición, pero ahora, cada vez que despierta, lo primero que hace es buscar a su hija, como si su recuperación dependiera de verla viva y feliz. Por eso Eira fue a la capital. Por eso regresó.
Por eso lucha. Pero los dolores de cabeza, las pesadillas y el insomnio están acabando con ella. El médico dijo que, si sigo sin dormir, moriré en menos de 6 meses. Lo único que ha calmado su insomnio, aunque sea por momentos, han sido los hombres. Solo junto a uno pudo dormir sin pesadillas. No me importa que mi reputación caiga al abismo, piensa. Mi padre preferiría tener una hija viva y manchada, que una hija perfecta muerta. Mientras su sirvienta Merlina la observa en silencio, Eira concluye, solo piensen que estoy recibiendo un tratamiento. Yo debo vivir por el bien de mi padre. Lejos de allí, en el campo de entrenamiento, el capitán empuña su espada con violencia. Intenta liberar su mente, pero no puede. La imagen de Eira se repite en su cabeza como una llama que arde por dentro. ¿Estoy enloqueciendo?, se pregunta. Jamás perdí la concentración por una mujer y sin embargo, no logro sacarla de mi mente. Cuando 2 soldados le proponen salir a beber, y le mencionan que irán a Twimbale, no duda, iré con ustedes, responde mientras se pone la chaqueta. No sé por qué estoy así pero quiero verla una vez más. Ya en Twimbale, Eira camina entre calles que le resultan borrosas. No ha dormido en 3 días y la bebida nubló sus recuerdos. Solo sabe que lo conoció allí, pero no recuerda su rostro. Mientras busca, 3 hombres la rodean y comienzan a insultarla. Uno la sujeta de la muñeca con fuerza, se burlan de su madre, de su sangre, de su pasado. ¿Tu padre era un mendigo? ¿Un prostituto? ¿O solo basura? Eira, acorralada, lo muerde para liberarse, pero el hombre levanta el puño para golpearla. Justo entonces, una figura se interpone, es el capitán. ¿Se encuentra bien?, le pregunta con la mirada fija. Eira lo observa, sorprendida. Cuando el capitán se interpone entre Eira y sus agresores, uno de los hombres le grita con desprecio, si quieres hacerte el héroe, busca a otra mujer. Ella está buscando un hombre para una aventura de una noche. ¿También quiere saber quién es ella? Parece que di en el clavo. Otro se suma con sorna, todos los hombres vienen por lo mismo, quieren comprobar si los rumores son ciertos. Que la noble Lady Goldwyn baja cada noche a Twimbale a buscar consuelo entre brazos desconocidos. Iba a rendirme pensando que era solo un chisme pero verla aquí me lo confirma. ¿Es cierto que anoche también se fue con alguien? Entonces, hoy nos toca a nosotros. Mientras los insultos y las risas la rodean, Eira siente cómo vuelve el dolor de cabeza, pero entonces el capitán le habla, disculpe que me meta, pero parece que necesita ayuda. Si me equivoco siéntase libre de rechazarme. Eira lo mira y todo se detiene. El dolor disminuye, su cuerpo se calma. Me siento tranquila, no fue coincidencia. Él es el hombre de ayer. Pero entonces, uno de los hombres pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Acaso no sabes quiénes somos? Nosotros la vimos primero. Eira respira profundo y da un paso al frente. Primero solucionemos esto, dice con frialdad. Al verlos de cerca, puedo reconocerlos. Luego se gira hacia el capitán. Le agradezco su amabilidad, pero estoy bien por mi cuenta. Puedo lidiar con estos canallas. Acto seguido, abofetea a uno de los hombres con tanta fuerza que el impacto desactiva el artefacto mágico de su uniforme. Nive, grita uno, sorprendido. El hombre la mira incrédulo, ¿cómo sabes mi nombre? Y entonces Eira lo deja todo claro, soy la exesposa del príncipe heredero. Es imposible que no reconozca a los caballeros imperiales, especialmente al que custodia el palacio del príncipe. Los hombres quedan paralizados. Eira clava su mirada en Nive. ¿Cómo está su Alteza? Tengo muchas preguntas para ti. ¿Seguimos hablando? Pero el caballero se aparta, incómodo. No sé de qué habla. Se equivocó de persona, y se retira sin mirar atrás. Eira suspira al fin. Algo de tranquilidad, el capitán rompe el silencio, ¿esto es algo que le sucede seguido? Ella, con una sonrisa triste, responde, sí, aunque nunca habían sido tan directos. El capitán baja la mirada, un poco herido. Fue un error. Eira lo mira. Gracias por ayudarme. Gracias a usted, pude salir de esto sin problemas. A propósito, ¿por qué me dejó sola esta mañana? El capitán responde seco, no sé a qué se refiere, milady. Ella insiste, mentiroso. Estoy segura de que usted me recuerda. Quería volver a verlo porque no pude agradecerle por hacerme compañía anoche. Pero él, con el rostro sombrío, responde, no tiene nada que agradecer.
Para usted yo también fui solo una aventura de una noche. A la mañana siguiente, su sirvienta personal, Casper, entra en la habitación. La señora Merlina pidió que no ocasione ningún escándalo en la ceremonia de victoria de hoy. Que si alguien menciona Twimbale, simplemente lo ignore. Mientras Casper habla, Eira apenas escucha. Está distraída, sumida en sus pensamientos. Cuando la sirvienta nota su desconexión, le pregunta, ¿me está escuchando, señorita? Eira finge atención, claro que sí. Regresaré sin causar problemas. Pero por dentro, su mente arde. Hoy debe ir al Palacio Imperial. Es la ceremonia de victoria que conmemora el fin de la guerra contra los monstruos. Su primera visita al palacio desde aquel día. Estaré bien, piensa. Temo que los dolores de cabeza empeoren. En momentos como este, desearía tener a ese hombre a su lado. Ayer lo confirmó. Ese chico cuyo nombre no sabe tiene el poder de aliviar su mal. Tal vez sea el contacto físico, quizás solo con tomar su mano o besarle puede calmar el insomnio. Tendré que probar otros métodos, piensa. Pero no sé dónde encontrarlo, al menos debía haber averiguado su nombre. ¡Qué tonta! Aunque su mirada solo tenía decepción. ¿Y si nunca vuelvo a verlo? En el Palacio Imperial, los murmullos llenan los pasillos. ¿Escuchaste los rumores? Dicen que esa lady apareció en Twimbale entonces, ¿eran ciertos? Qué vergüenza que alguien así haya sido una posible princesa heredera. Eira los escucha, pero no reacciona. Solo se dice a sí misma, debo ser fuerte, puedo soportar esta humillación. El ambiente se tensa cuando anuncian que entren el conde Byron y sus caballeros. Los soldados se arrodillan, Su Majestad, Sol de eterno resplandor, que toda vida sea puesta a sus pies, lo saluda Luis Byron. Y en ese instante, entre todos los caballeros, Eira lo ve. Ahí está el capitán. Sucura el hombre sin nombre pero con el poder de devolverle el descanso. El rey de Ancloacasenias lo recibe con afecto y nostalgia, recordando cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que se vieron. Le da la bienvenida con los brazos abiertos, reconociendo que su victoria es también una victoria para todo el imperio. Byron, siempre recto, responde con modestia, diciendo que solo cumplió con su deber. Tiempo atrás, tras la muerte del primer príncipe, el emperador le había encomendado a Byron una misión casi suicida, partir hacia el norte, una región olvidada y destruida, infestada de monstruos y desprovista de la bendición del dios Eneus. Le otorgó la espada imperial y lo nombró amo de esas tierras abandonadas que desde entonces se conocerían como Byron. Aunque todos sabían que era una orden injusta, Byron la aceptó sin rechistar. El norte era una tierra de muerte, habitada solo por nómadas errantes. Y sin embargo, él la convirtió en una zona bajo control imperial, a un alto precio. En el presente, el rey le recuerda que perdió a sus 3 hijos en la guerra. Le dice que debe estar devastado, que comprende el dolor de un padre que ha perdido a sus hijos. Pero Byron, fiel hasta el final, afirma que sus hijos fallecieron honorablemente por el imperio. El rey lo detiene, le dice que no debe decir eso, que puede ser peligroso mostrar una lealtad tan extrema. Aún así, promete honrar a los caídos y reconocer el arduo trabajo de sus caballeros. Le ofrece su ayuda y le pide que hable sin reservas si necesita algo. Byron le presenta una petición formal, quiere registrar como hijo adoptivo a Sir Rever, el comandante de la caballería de Byron. Explica que todos los nobles del imperio reciben la bendición del templo al nacer y que con la aprobación del emperador, sus nombres se inscriben en el libro de la nobleza. Lo mismo ocurre en caso de adopciones. Por lo tanto, Rever quedaría oficialmente bajo el dominio del emperador como un noble legítimo. River se presenta con respeto y devoción, saludando al rey con palabras solemnes, propias de un guerrero leal. Se identifica como miembro de la caballería del norte. Eira, que observa la escena, escucha por fin su nombre y comprende por qué no lo había encontrado antes en los registros nobles. Se siente aliviada de verlo, aunque le inquieta pensar que podría regresar al norte. El rey, notando que Rever no tiene apellido, deduce que es un plebeyo. River confirma esto, pero agrega que gracias a las enseñanzas del conde Byron, pudo empuñar su espada por el imperio. Al preguntarle si tiene familia, Rever revela que perdió a sus padres durante los ataques de los monstruos y que quedó huérfano desde entonces. El rey, tocado por su historia, accede a la petición y firma los documentos. River es oficialmente adoptado por Byron y recibe su apellido. A partir de ahora, se llamará Rever Barron. River agradece al rey con solemnidad. Minutos después, Eira piensa que debería irse, pues no quiere encontrarse con personas desagradables.
Solo desea que no ocurra nada fuera de lo esperado. Pero entonces alguien la llama. Es su tío, el barón Etus Anton, padre de la princesa heredera. Eira le ofrece disculpas por no saludarlo antes. Él le dice que no debe ser tan formal, ya que son familia. Nota que Eira no se ve bien y le dice que si lo hubiera sabido, no la habría hecho venir. Eira responde que se trata de un evento organizado por el emperador y que si no hubiese asistido, los nobles hablarían todavía más mal de ella. Etus admite que debería haberla defendido y que le avergüenza su incompetencia como cabeza de la familia. Eira le responde que no diga eso, que todavía necesita de él. Etus se siente aliviado por sus palabras y le pide un favor, que acompañe a la princesa heredera, ya que aún no domina la etiqueta imperial. Le dice que tenerla a su lado sería de gran ayuda, y que, aún mejor, sería que se convirtiera en su doncella. Le recuerda que para eso está la familia. Eira, atónita, piensa con temor cómo su tío puede tener el descaro de pedirle algo así. Más tarde, en el salón de recepciones, el rey le confiesa a Byron que desde que dejó la capital ha estado inquieto. Cada vez que recibía noticias del norte, su conciencia se llenaba de remordimiento. Le dice que cometió un error imperdonable al enviarlo allí, y que si pudiera retroceder el tiempo, habría mandado a otro caballero. Le pregunta si también lo resiente por eso. Byron responde que jamás podría albergar esos sentimientos, que simplemente cumplió con la voluntad de su majestad por el bienestar del imperio. El rey lo elogia una vez más, recordando que siempre ha sido un gran vasallo. Dice que lo admiraba por su carácter firme y leal, y que por eso siempre lo mantuvo a su lado. Espera que su hijo adoptivo se le parezca. Byron le asegura que Redor ha vivido toda su vida en el campo de batalla, que es honesto, ajeno a la política, y que su lealtad hacia el imperio será más fuerte que la de nadie. El rey ríe, reconociendo que Byron aún tiene mucho que enseñarle. Añade que primero deberá aprender a vivir como noble, y que no debería ser menospreciado por su origen. Luego propone algo más, sugiere buscarle una esposa de una familia influyente, para así reducir las críticas hacia él. Cuanto antes se resuelva la cuestión de la sucesión, mejor. Le ofrece ayuda si la necesita, y concluye diciendo que no quiere que Redor termine enredado con la persona equivocada. En el año 957 del calendario imperial, el imperio cloica recibió una nueva profecía: el día en que el rugido del león dorado sacuda el cielo y la tierra, descenderá la luz estelar perdida sobre el campo. Ese mismo año nacieron dos niñas en el territorio de Goldwyn, Eira Goldwyn, hija de la duquesa fallecida por fiebre puerperal, y Judith Anton, hija del barón Etus Anton. Debido a que el emblema de la familia Goldwyn era un león dorado y que la muerte de la duquesa fue vista como la luz estelar perdida, todos creyeron que Eira era la mujer de la profecía. Desde pequeña, Eira fue tratada como una figura elegida por el destino. A los 10 años fue comprometida con el príncipe heredero, Albert Cloica-Seneus, y cada año, durante el día de la fundación nacional, debía presentarse a su lado como prometida oficial. Sin embargo, el príncipe la trataba con indiferencia, como si fuera invisible, y se burlaba cruelmente de ella en privado. Aunque algunos justificaban su actitud diciendo que era muy joven, la frialdad de Albert hacia Irán nunca desapareció. Incluso la emperatriz madre afirmaba que, al tener sangre divina de Seneus, el príncipe no podía sentir atracción por las mujeres y que su actitud cambiaría tras el matrimonio. Eira creció creyendo que su boda sería el inicio de un amor verdadero, pero la noche de bodas no trajo la transformación esperada. Albert no cambió, y quien apareció a su lado tras la ruptura del matrimonio fue Judith Anton. Pronto comenzaron los rumores, muchos aseguraban que Judith era la verdadera mujer de la profecía, pues el príncipe finalmente había visto la marca. La reputación de Eira se desplomó. Algunos murmuraban que la duquesa, su madre, había tenido una aventura y que Eira era en realidad una hija ilegítima. Incluso se decía que había huido a una finca para evitar la vergüenza. Tras el divorcio, Eira abandonó toda vida social y se retiró a una finca familiar. Fue entonces cuando comenzaron sus dolores de cabeza, y su padre, el duque Goldwyn, cayó en coma. Los vasallos empezaron a debatir sobre quién debía liderar la casa Goldwyn. En ese vacío de poder, el barón Etus Anton, tío de Eira y padre de Judith, tomó el control. Los nobles del entorno comentaban que, originalmente, el líder habría sido el esposo de Eira. Pero ahora, debido a los rumores sobre su ilegitimidad, no podían confiarle el linaje. Algunos defendían que Etus, al ser padre de la princesa heredera y tener sangre Goldwyn, era el candidato ideal.
Aunque se reconocía que no tenía experiencia, muchos se ofrecieron a apoyarlo para que liderara el ducado. Etus aceptó, asegurando que se esforzaría al máximo para no perjudicar a la familia. Así, sin el consentimiento del duque ni de Eira, el barón Etus Anton tomó el control total de la familia Goldwyn. Desde entonces, comenzó a tratar a su sobrina con condescendencia y desprecio. En una conversación privada, incluso insinuó que su sugerencia de convertirla en doncella de la princesa heredera había sido solo una broma. Mientras Eira quedaba en silencio, Etus se marchaba con ligereza, como si no hubiera dicho nada grave. Tiempo después, Eira visitó el templo para ver a su padre inconsciente. Allí recordó una promesa que él le había hecho tras el escándalo del matrimonio, que siempre la reconocería como su hija, sin importar los rumores, y que lucharía por restaurar su honor. Le pidió que no se rindiera, porque él tampoco lo haría. Durante la visita, el sumo sacerdote comentó que la salud del duque parecía haber mejorado, y mencionó que las recientes donaciones del barón Anton habían permitido mejorar las instalaciones del hospital. Eira se sorprendió al enterarse, pues no sabía de esas donaciones. El sacerdote explicó que últimamente se hablaba de Etus como un hombre muy generoso, incluso más que el propio duque, y que algunos decían que controlaba los fondos de su Alteza. La sospecha despertó en Eira. Sabía que su tío no poseía riquezas suficientes como para hacer donaciones tan elevadas, a menos que estuviera utilizando los bienes de la familia Goldwyn para beneficio personal. Mareada por la revelación, Eira se despidió del templo y salió tambaleándose. En su mente, la culpa y la frustración la consumían. Sabía que había cometido un error al ceder el liderazgo de la familia. Aunque la acusaran de ilegítima, aunque la criticaran, nunca debió abandonar la mansión. Al regresar, encontró su hogar irreconocible, rostros desconocidos por todas partes, vasallos que la ignoraban, y ningún poder sobre las decisiones familiares. Encerrada en su habitación, pasaba los días entre insomnio y dolores de cabeza. Sabía que si no actuaba pronto, su tío se apropiaría completamente del legado de los Goldwyn. Incluso los parientes del barón comenzaban a comportarse como dueños de la mansión. Pero su cuerpo y su mente no respondían, la enfermedad la estaba derrotando. En medio de ese estado, Eira tropezó con un hombre desconocido que la miró con recelo. Le preguntó qué hacía allí, insinuando que no parecía una mujer enferma. En ese instante, sus miradas se cruzaron, y algo cambió. Eira no esperaba volver a verlo tan pronto, y menos aún en el templo. Al cruzarse con el recién nombrado noble, Rever Barron, comprendió que Segaramente había acudido para formalizar su registro como hijo adoptivo del conde. Sin embargo, lo que más la desconcertó no fue su presencia, sino lo que sentía, al verlo de nuevo, el dolor de cabeza que la atormentaba desapareció por completo. En ese instante, una idea se formó en su mente con claridad absoluta: necesitaba a Rever Barron a su lado, sin importar el costo. Sin esos dolores que nublaban su juicio, podría tomar mejores decisiones y recuperar el lugar que su padre había perdido. River, al notar que Eira estaba a punto de colapsar, la sostuvo en sus brazos, sorprendido por su fragilidad. Eira, decidida a mantener en secreto su condición, desvió la atención con una excusa convincente. Afirmó que no quería causar molestias en un templo donde su padre se encontraba internado, y agradeció a Rever por haber evitado una situación más bochornosa. Él quedó pensativo, sin comprender del todo el motivo de sus palabras. Ella añadió que estaba agradecida por toda su ayuda, incluso si eso había comenzado por error. Rever, un tanto confundido y conmovido, apenas pudo responder mientras notaba que Eira ya lo había reconocido públicamente como el héroe de la Guerra del Norte. Ella mencionó que, al día siguiente, todo el imperio conocería su nombre, ya que no era común que un noble adoptara a un plebeyo. Él interpretó sus palabras como una advertencia, pero Eira aclaró que solo era un consejo y que deseaba ayudarlo, tal como él la había ayudado. El gesto la hizo sonrojar. Poco después, el conde Byron y Rever asistieron a la ceremonia de registro ante el sumo sacerdote Amadeus. El sacerdote recibió al conde con efusividad, recordándole lo mucho que había esperado ese encuentro. Lo bendijo como siempre, elogiando su lealtad al imperio y su devoción al dios Eneus. Entonces, dirigiéndose a Rever, proclamó su nombre ante la divinidad y lo bendijo como noble súbdito del imperio cloica. La ceremonia fue breve, cargada de formalidades repetidas, y Rever sintió que todo había sido más simple de lo que esperaba, tal vez por eso empezó a considerar que las palabras de Eira podían tener algo de verdad. Antes de ese momento, Eira ya le había advertido sobre los peligros que vendrían.
Le explicó que, en el imperio cloica, la legitimidad y el linaje eran más valiosos que el mérito. Aunque su adopción había sido aprobada por el emperador y ningún noble se atrevería a oponerse abiertamente, muy pronto sería blanco de ataques más sutiles, disfrazados de cortesía. No solo él estaría en peligro, también el conde Byron podría convertirse en objetivo político. River respondió que el conde era un viejo amigo del emperador y que cualquiera que se atreviera a enfrentarlo tendría problemas. Pero Eira le recordó que no sería la primera vez que el conde recibiera un trato injusto por parte de la nobleza o el templo. Lo miró con seriedad, y aunque Redor no escuchó todo lo que ella tenía para decir, entendió que lo que venía sería más complejo de lo que imaginaba. La conversación quedó inconclusa, pero Eira le prometió contarle el resto. Le pidió que se presentara en la finca de Twimbale al anochecer del día siguiente. River, resignado, pensó que no tenía más opción que seguir su voluntad. Aunque eso significara convertirse en una aventura de una noche para Lady Goldwyn. Durante una cena familiar en la mansión Goldwyn, los ojos se posaron sobre Eira. Alguien comentó con sarcasmo que últimamente llegaba demasiado tarde a casa. El barón Etus Anton, su tío, preguntó si acaso su hermano había recuperado la conciencia, insinuando que su sobrina había pasado mucho tiempo en el templo. Eira, con tristeza, le respondió que su padre seguía inconsciente y explicó que simplemente se había quedado conversando con el sumo sacerdote, quien solía revisar su estado de salud con regularidad. El barón respondió con cortesía que iría personalmente a agradecerle en nombre de la familia, pero Eira, en silencio, comprendió lo que en realidad quería decir. Seguramente pensaba pagar ese agradecimiento con otra donación. Desde hacía un tiempo, se rumoreaba que el barón Anton realizaba cuantiosas donaciones al templo, tan generosas que incluso habían mejorado la condición del hospital. Pero Eira sabía que el líder del ducado no tenía autoridad para utilizar los fondos familiares a su antojo. Los presupuestos debían ser aprobados por el Consejo de Vasallos, lo que dejaba solo dos posibilidades: o los vasallos estaban de su lado, o su tío estaba malversando los fondos del ducado. Peor aún, al recordar las palabras que él mismo usó, escuché que estuviste en el templo bastante tiempo, Eira comprendió algo más inquietante: Etus podría haber enviado espías para vigilarla incluso en un lugar sagrado. Si su conversación con Redor se hubiera prolongado, todo su plan habría sido descubierto. No podía permitirse fallar antes siquiera de comenzar. Unas horas antes, durante su encuentro con Redor, Eira le había dejado caer una verdad incómoda. Le recordó que durante los 25 años que duró la guerra contra los monstruos, el emperador no envió ni una sola tropa al norte, ni celebró un desfile para honrar la victoria. Lo único que ofreció como recompensa fue la aprobación de la adopción de Redor. Aunque Redor intentó justificar al emperador, afirmando que confiaba en que los altos mandos actuarían con justicia, Eira fue directa: el emperador podía parecer apacible, pero ante todo priorizaba la estabilidad del imperio. Como heredero de un trono que casi se pierde por una rebelión, no permitiría que una sola región acumulase poder militar. El apoyo brindado al norte no era más que un permiso para sobrevivir, nunca para prosperar. El territorio devastado no recibiría ayuda para reconstruirse ni para alimentar a su gente. Aunque Redor intentó defender la lealtad imperial, Eira le aseguró que todo lo hacía por su bien. Ya en el presente, Etus intentó romper la tensión comentando que hacía tiempo que no cenaban todos juntos, y preguntó si acaso Eira evitaba compartir la mesa por incomodidad. Ella respondió que simplemente no se sentía bien. Pero la baronesa Marcella Anton no tardó en lanzar su veneno. Harta de escuchar que Eira estaba enferma, la acusó de inventar excusas y de frecuentar Twimbale con el único propósito de encontrarse con hombres, causando vergüenza a la familia. Su hijo, Lionel Anton, también agregó que muchos de sus conocidos afirmaban haberla visto allí. El joven era el heredero legítimo del barón, y se notaba cómodo atacando a su prima. Etus, molesto por lo que consideraba un lugar decadente, mencionó que incluso al emperador le desagradaba Twimbale, y que debían cuidar su imagen. Marcella aprovechó para presionar a Lionel sobre la temporada social que se avecinaba, instándolo a mantener su honor intacto y lanzando una última advertencia a Eira para que no volviera a manchar el nombre de la familia. Ella, con frialdad, respondió que lo tendría en cuenta. Al día siguiente, Eira recibió la visita del médico personal del ducado, el Dr. Anglesey. Tras examinarla, le informó que no había mayores problemas con su salud, pero que como los dolores de cabeza seguían interfiriendo con su sueño, le recetaría un analgésico más potente.
Cuando Eira preguntó si su tío le había dado alguna instrucción, el médico reveló que le había ordenado no hablar con nadie sobre su estado. Según él, Etus no deseaba que los Goldwyn siguieran siendo blanco de rumores. Eira no le contó que los medicamentos ya no le hacían efecto. Recordó que había tomado muchas pastillas durante años, pero ese día, gracias a Redor, no había sentido ni un solo dolor. Si él aceptaba su oferta, podría continuar sin los fármacos. Solo necesitaba asegurarse de que él no se alejara. Más tarde, su doncella Casper le preguntó con preocupación si volvería a escaparse a Twin Valley. Recordó que la baronesa la había reprendido duramente la noche anterior. Con la temporada social tan cerca, involucrarse en otro escándalo podría ser devastador. Casper, agotada de hacerse pasar por ella cada noche, suplicó que dejara de ponerla en esa situación. Pero Eira le rogó una última vez. Le prometió que dejaría de salir después de esa noche, y que esta sería la última ocasión. Casper, con algo de resignación, accedió a ayudarla a prepararse. Eira, decidida, solo pensaba en una cosa: debía estar más hermosa que nunca. Era el día en que haría su oferta a Redor Barron, y no podía permitir que él la rechazara. En la mansión del conde Byron, los caballeros entrenaban con una gran energía. La victoria tras décadas de guerra, la audiencia con el emperador y la aceptación formal de Redor como noble habían elevado los ánimos. Por primera vez, los guerreros del norte se sentían vistos, reconocidos, y hasta los más escépticos pensaban que, por fin, la capital comenzaba a mirar hacia ellos. Pero esa esperanza fue efímera. Cuando Redor recibió la noticia de la recompensa imperial, el desconcierto se tornó en furia. Apenas 2000 monedas de oro. Una suma miserable incluso comparada con el presupuesto anual del propio territorio Byron. Humillado y enfurecido, exigió al conde Byron que reconsiderara, que alzara la voz por quienes habían perdido todo durante la guerra. Pero el conde solo pidió silencio. La decisión ya estaba tomada. Y en ese instante, las palabras de Lady Eira resonaron en la mente del capitán: el norte nunca fue parte de los planes del emperador. Solo les permitieron sobrevivir, jamás prosperar. Esa misma noche, Redor llegó a Twin Valley, el lugar prohibido para la nobleza tradicional, ahora convertido en su punto de encuentro con la mujer que lo había advertido desde el inicio. Eira lo esperaba, y él, pese al disfraz de cortesía y máscaras que imponía ese ambiente hedonista, no pudo evitar que su corazón latiera como aquella primera vez que la vio. Ella no lo trató como soldado, ni como símbolo, sino como un hombre. Y ese gesto lo desarmaba. Pero Eira tenía claro su objetivo. Con elegancia y determinación, le explicó su propuesta: los territorios Goldwyn producían cosechas abundantes, tenían sal, azúcar, trigo, podía proveer al norte con lo necesario para reconstruirse, pero para lograrlo necesitaba volver a tener poder. Para eso, debía recuperar su lugar en la sociedad imperial. Y para eso necesitaba a Redor Barron a su lado. Sabía que era vista como una noble caída, una bastarda, una mujer marcada por el escándalo y el rechazo del príncipe. Pero Redor era el héroe del imperio, el ídolo del pueblo, una figura intocable incluso para los círculos más elitistas. Si él la presentaba como su acompañante en el baile imperial, si la legitimaba con su presencia, entonces podría reingresar a la temporada social sin levantar sospechas, recuperar aliados y preparar su contraataque. Mientras ambos discutían esta alianza en las sombras, lejos de ellos, otra amenaza se gestaba. En la residencia del médico del ducado Goldwyn, el doctor Anglesey recibía a un visitante encapuchado. No era otro que Etus Anton, el tío de Eira. Aquella revisión médica de rutina que ella había recibido horas antes no era más que parte de un plan siniestro. Anglesey había estado administrando medicamentos específicos por orden del barón y pronto comenzarían a mostrarse sus efectos. Satisfecho, Etus murmuró con crueldad que quizás a su sobrina ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Y ahora, exigía aumentar la dosis: en la próxima revisión, debía prescribirle el veneno definitivo. El tiempo para Eira se acorta mientras su enemigo más cercano lleva su sangre.